Bueno, vamos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 pues, es una aplicación para gestionar una biblioteca. La aplicación pues, debe de ser capaz de mostrar un menú con estas opciones, entre las cuales pues, lo que se hace es dar de alta libros a socios y poder realizar préstamos y devoluciones de préstamos. Todos los datos de la aplicación se deben de almacenar en ficheros y recuperar de ficheros. Vamos a tener tres tipos de ficheros. Un fichero para almacenar los libros, otro para los socios y otro para los préstamos. Bueno, como requisito, pues en cada libro pues se almacenará pues eso, un número de registro que será secuencial, entre otros, entre título, autor y editorial. También para cada socio tendrá también un número de socio que será también secuencial. Y bueno, tanto los libros como los socios como los préstamos, como he dicho, pues se van a almacenar en tres ficheros. Y hay que contemplar pues posibles errores haciendo uso de excepciones. Bueno, lo primero que choca al ver el enunciado es la gran cantidad de opciones que tiene el menú. Tiene un total de 11 opciones. A priori, pues puede parecer que el programa va a ser muy grande, pero bueno, está así puesta a conciencia porque aplicando las técnicas que hemos visto en el tema anterior, podemos reducir bastante el código utilizando pues lo que sería el polimorfismo. Bueno, vamos a pasar al diagrama de UML. Vamos a ver primero cómo vamos a plantear la estrategia para resolver el ejercicio. Como comenté antes, había el ejercicio, estuvimos viendo que tenía nada más y nada menos que 11 opciones. Si nosotros intentamos de resolverlo utilizando una clase o dos clases, es decir, biblioteca o libro, préstamo y socio, o esas cuatro clases, pues nos va a quedar un programa muy grande, un código bastante grande y muy tedioso sobre todo. Para ello vamos a hacer uso, para que no salga un código tan grande, vamos a hacer uso de los conocimientos del tema anterior. Es decir, vamos a utilizar lo que sería el polimorfismo para simplificar el código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en principio, nosotros tenemos una biblioteca, tenemos una lista de usuarios, una lista de libros y una lista de préstamos. Pensamos y digo, son tres listas. Haríamos tres listas que las pondríamos dentro de biblioteca. Y ahora pues las vamos gestionando cada una. Si nosotros optamos por esa opción, pues estaremos repitiendo el código siempre por triplicado. En lugar de hacer eso, pues nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear una clase que se llama lista elemento de biblioteca, lista B. En esta clase pues vamos a definir el alta, el baja, la consulta, mostrar listado, incluso guardar y cargar en la lista dentro de un fichero, así nos ahorramos código también. Y bueno, y métodos como que nos va a permitir saber si un elemento existe o no existe. Y ahora bien, ¿esta lista de qué va a ser? ¿De libro, de préstamo o de socio? Bueno, pues esta lista va a ser de elemento de biblioteca, biblm, que va a ser una interfaz. Va a ser una interfaz, aquí es donde está el polimorfismo, de manera que la lista pues, puede contener o un libro, un préstamo o un socio. En verdad, en una lista podemos tener mezcladas las tres cosas, el libro, préstamo y socio, pero a efectos prácticos nosotros vamos a tener tres listas, una de cada cosa, una lista para libro, otra para préstamo y otra para socio. Es decir, que aquí el polimorfismo lo vamos a utilizar simplemente para ahorrarnos de escribir el código tres veces. Bueno, comentar que las clases libro, préstamo y socio son esas tres clases, pues tienen que implementar la interfaz serializable, ya que vamos a almacenarlas en ficheros. Y luego nosotros, bueno, vamos a tener unos métodos que implementar el método equals, ¿vale? Que es para gestionar, como ya sabéis, para gestionar si existe o no existe o a buscar estos objetos dentro de una lista. El muestra, que nos lo va a mostrar por pantalla. Y el toString, pues que la utilidad que tiene es de devolvernos pues una cadena con un determinado código de error. Si el toString solamente se va a utilizar en las excepciones.
Los constructores de estas clases son constructores que son con bastante código. No voy a decir complejo, pero sí con bastante código. Ya que en el constructor nosotros vamos a introducir toda la lógica de el pedir datos por teclados al usuario. Entonces eso hace pues que nosotros tengamos que poner aquí lo que sería la clase scanner y luego hacer la validación de que haya introducido un dato correcto. ¿Vale? Este es el motivo por el cual los constructores veremos que salen grandes, pero no tienen mayor complejidad que esa. Y luego en préstamo tenemos también un método devuelve y el método devuelve lo único que hace es poner el atributo devuelto a true. Bueno, el préstamo, los constructores tienen todos un parámetro que es el parámetro modo, que es un tipo enumerado, que en función del parámetro que le llega, pues vamos a pedir unos atributos u otros de la clase al usuario. Es decir, si creamos un libro en modo alta, pues le pediremos todos los atributos. Si lo pedimos en modo consulta, pues los atributos clave, ¿no? Los atributos clave son los atributos que necesita para identificarlo de manera única. Y luego tenemos el modo valid, que es para realizar pues validaciones de objetos de clase, pero vamos, lo veremos con más detenimiento cuando veamos el código. Bueno, vamos a empezar por la clase lista B, la clase que, bueno, que es la que sale con más código de todo lo que sería el proyecto. La clase lista B, pues lo que va a implementar pues es una lista que, como dije antes, de elementos de biblioteca. Una lista, y esa lista pues puede ser o bien de socios, o bien de libros, o bien de préstamos. Bien, los atributos de la clase es una clase que tiene pocos atributos pero muchos métodos. Los atributos de la clase pues va a ser un array de elementos de biblioteca, un entero que apunta a la primera posición libre del array, como hemos visto en ejercicios anteriores, y por último vamos a tener en una constante lo que sería la capacidad máxima del array, que va a ser de 100. El constructor, vamos a tener dos constructores, un constructor por defecto, ¿vale? En el cual pues lo que tengo que hacer es crear el array con un número max de elementos de biblioteca y poner a cero la primera posición libre. Esto sería un constructor de listas vacías. Luego voy a realizar otro constructor en el cual se le va a pasar por parámetros lo que sería el nombre de un fichero y va a cargar, a crear la lista leyendo los datos desde un fichero. Este es un constructor que es interesante porque construye una lista a partir de un fichero con datos dentro. Para ello, este constructor lo que hace es lo mismo que el constructor por defecto, es decir, me construye mi lista de bibliotecas, pone la primera posición libre a 0 y hacemos la llamada al método carga que se le pasa por parámetros nombre de fichero. Este método carga, como vamos a ver a continuación, lo veremos más adelante, lo único que hace es abrir el fichero que se le pasa por parámetro e ir metiendo eh, la información de este fichero dentro el array lista bib. Bien, vamos con el alta. El alta, para dar de alta un elemento, pues nosotros, como hemos hecho anteriormente, primero lo que hago es hacer una serie de comprobaciones, de sesiones. La primera comprobación que hago en el alta, pues es que tenga capacidad suficiente para dar el elemento nuevo, es decir, comparo la primera posición libre con más. Y en segundo lugar, tengo que comprobar que el elemento no exista en la lista. Para comprobar que el elemento no esté repetido en la lista, lo que tengo que hacer es buscar el elemento, ¿vale?, en mi array, y si lo que me devuelve es distinto de -1, -1 es que no lo ha encontrado, es decir, que si ha encontrado el elemento que pretendo dar de alta es porque ya existe. Entonces doy la sesión. Fijarse que busca es también otro método de la misma clase lista B que vamos a ver ahora a continuación.
Bueno, una vez que no hay errores, pues lo siguiente que hago es hacer el acta. El acta, pues lo que voy a hacer es que lo voy a añadir al final, es decir, en la posición apuntada por primera posición libre, ¿vale? Le asigno lo que sería el objeto que me viene por parámetro e incremento la primera posición libre. Como esto lo hemos visto ya en otro ejercicio. Para realizar la baja, lo que nosotros hacemos es que primero, igual que el alta, comprobamos los posibles errores. En este caso es que el elemento que queramos dar de baja no exista en la lista. Si no existe en la lista, elevo una sesión. Si resulta que existe, pues lo que voy a hacer es que voy a desplazar todos los elementos una posición a la izquierda a partir del elemento a dar de baja. Es decir, con busca el elemento, busca B, me devuelve la posición donde se encuentra el elemento y ahora yo empiezo a partir de esta posición, la posición INX, ¿vale? Y recorro la lista de esa posición hasta el final. Y lo que voy haciendo es que el elemento I le asigno el elemento I más 1. Y así pues voy desplazando todos los elementos una posición a la izquierda. Bueno, una vez que los haya desplazado, ya lo único que tengo que hacer pues es borrar el último elemento que se me queda repetido. Borrar un objeto es asignarle null, ¿vale? El que se me queda es en la primera posición libre menos 1, que era la ocupada. Y por último decremento la primera posición libre, ya que le he quitado un elemento. Bien, la consulta, pues bueno, con el método busca pues se queda muy fácil. Para consultar un elemento, primero lo busco en mi array. Si no lo he encontrado, es decir, si en x-1 lanzo la sesión y si no, sencillamente lo que hago es invocar al método muestra de el objeto en cuestión, el objeto que ven aquí. Que aquí repito que aquí hacemos acopio del polimorfismo. Si el elemento es un libro, pues se ejecuta la muestra de la clase libro. ¿Que es un socio? Pues se ejecuta la muestra de la clase socio. ¿Que es un préstamo? Pues se ejecuta el préstamo, el muestra de la clase préstamo. Bien, luego vamos a tener el método getB. El método getB lo único que hace es buscarme el elemento en la lista y me devuelve el objeto. Fijarse que el objeto que devuelve es de tipo biblm. ¿Vale? Lo busco, si no lo encuentro doy una sesión y lo que devuelvo, ¿vale? Es el objeto que se encuentra en la posición INX de la lista. ¿Vale? No tiene más. Bien, aquí tenemos nuestro método busca, que como habéis comprobado, pues es un método que es bastante útil aquí en este caso. El método búsqueda, pues, utiliza la técnica de búsqueda vista en el prontuario del tema 2. Es decir, me creo una variable enc, que la inicializo a falso, una variable inx, para almacenar el índice, y que lo inicializo a -1, por si no lo encuentro, pues ese es el código de no encontrado. Y ahora realizo un bucle for recorriendo todo mi array desde igual a 0 mientras que i sea menor que la primera posición libre. Y no olvidarse nunca de poner la condición de corte. Es decir, que mientras no se haya encontrado i sea menor que la primera posición libre. ¿Por qué? Porque si lo encuentro, ¿vale? Detengo ahí el bucle y no continúo. En el if pongo la condición de búsqueda, es decir, aquí pongo lo que yo quiero buscar, en este caso, que el elemento iésimo de la lista bit sea igual al elemento que me viene por parámetro, que es b. Si lo encuentro, pongo encontrado a true y me quedo con el índice. Y por último, devuelvo el índice que he encontrado. Bien, el método listado, pues lo que hace es mostrarme la lista entera de cabo a rabo por la pantalla. Por lo tanto, es un método que se ve que no es muy complicado. Lo único que hacemos es recorrer el array hasta la primera posición libre y voy mostrando uno por uno cada elemento del array. Es como un consulta, pero de todos los objetos. Bien, ahora vayamos con la parte que atañe a los ficheros. Vamos a
ver cómo son los métodos que guardan y cargan mi lista en un fichero. Bien, vamos a optar por un fichero binario, ¿vale? Y vamos a guardar el objeto tal cual viene. Para ello, bueno, recibo por parámetro el nombre del fichero, abro el fichero. Esto lo hago pues utilizando las tres clases que hemos visto, ¿vale? El file output string, un buffer output string y por último un object output string. Y ahora recorro toda la lista desde igual a 0, mientras que sea menor que la primera posición libre. Y cada elemento, ¿vale? Lo voy escribiendo dentro del fichero con writeObject. WriteObject, ¿vale? Toma este objeto y lo mete dentro del fichero. Coge los atributos y los mete dentro. Y por último cerramos los ficheros. Ya está, no hay más. La carga, pues la carga se hace de manera análoga. de luego utilizo las tres clases de marra, ¿vale? Abro el fichero que se me pasa por parámetro, creo un buffer string, un object input string y ahora, mientras que haya datos disponibles, recargo que se utiliza el buffer bis.available, ¿vale? Mientras haya datos en el buffer, en el fichero, pues voy leyendo. ¿Cómo lo leo? Pues lo leo mediante un readObject. Un readObject me devuelve un elemento de tipo biblem y lo almaceno dentro del array. Tengo que almacenarlo dentro del array y luego incrementar la secuencia. Esto, bueno, lo voy a explicar con más detenimiento, pero bueno, por terminar de explicar lo que atañe a fichero, pues lo que hago es eso. Almaceno el objeto leído en la lista y incremento la primera posición libre, como si se tratara de un alta, ¿vale? Bueno, esto de incrementar la secuencia, me explico un poco mejor. Resulta que cuando nosotros damos de alta pues un socio o un libro, nosotros pues le creamos de manera automáticamente pues lo que sería un código de socio o código de libro. Ese código lo creamos mediante un atributo estático, como hemos hecho también en temas anteriores, que es un número de secuencia. Tenemos un atributo estático y en el momento del alta le hacemos una foto a ese atributo estático y lo incrementamos para que la siguiente alta pues tenga un código diferente. Bien, pues esa secuencia, pues si nosotros vamos creando objetos a partir de un fichero, pues cada vez que leemos un objeto tenemos que incrementar la secuencia por si luego queremos dar de alta a otro nuevo, pues que la secuencia tenga su valor correcto. ¿Vale? Bien, y ya está. Eso serían los datos. Y por último, pues tenemos un método que se llama existe, que se le pasa un elemento de biblioteca y devuelve un booleano diciendo si existe o no existe, en función de si está o no esté. No tiene más misterio. Bueno, vamos con las clases que, de los objetos que almacena pues la lista que acabamos de ver. La lista pues almacena objetos de tipo elemento de biblioteca, biblem, ¿vale? Por lo tanto, libro tiene que implementar biblem, la interfaz biblem, que la hemos visto en el diagrama OML, y serializable, ya que el libro lo vamos a meter dentro de un fichero, ¿vale? Aquí vemos el caso en el cual una clase pues, puede implementar varias interfaces. Siempre una clase puede heredar solamente de una, pero puede implementar varias. Bien, la clase libro pues contiene los atributos del libro, registro, título, autor editorial y hemos añadido pues un atributo estático que es la secuencia, ¿vale? Para generar de manera automáticamente el número de registro. Para el alta, como comenté también en la introducción, pues en función del modo, pues vamos a realizar
la creación del objeto de una forma o de otra, ¿vale? Modo es un tipo numerado que puede valer alta, puede valer consulta o puede valer validación. Si el libro, cuando yo lo creo, pues los datos los voy a tomar del teclado, se los voy a pedir al usuario del teclado. Es por lo que el método constructor pues se ve grande. Bien, me creo mi objeto de tipo escáner y ahora, si el modo es alta, pues entonces yo tengo que pedirle pues todos los atributos de la clase, ¿vale? Menos el número de registro que lo voy a generar de manera automática. ¿Vale? La forma de generarlo de manera automática, pues lo hemos visto también en ejercicios anteriores. Es decir, pongo un texto, por ejemplo bit, y ahora le añado pues el número de secuencia pasado a dígitos. Eso lo hacemos con un string format. Aquí, con el atributo de, con 6, le digo que quiero 6 dígitos, y si un dígito no se rellena, pues me lo rellena con 0. ¿Vale? Y el número que me pone es el que pone en la secuencia. Incremento la secuencia para que la siguiente alta pues esté con el número correcto. Y ahora pues pido lo que sería el título del libro, pido un autor y pido una editorial. Si el modo es consulta, pues entonces yo lo único que le pediré pues será el número de registro, que es el atributo clave. ¿Vale? Sería, lo demás pues lo tengo que poner en blanco. Y si intento darlo de alta, pues con otro valor, pues elevo una sesión. Bien, este sería el constructor para el alta y para la consulta. Y luego vamos a hacer un constructor para la validación. El constructor para la validación lo que va a servir es que no va a pedir los datos por teclado, los datos no se pide por teclado, sino que me va a llegar el campo clave, el número de registro, me va a llevar por los parámetros, ¿vale? Y si el modo es validación, pues yo lo único que hago es asignar el número de registro al número de registro de la clase, ¿vale? Solamente es eso. Luego veremos el uso de la validación, ¿vale? Esto es para cuando yo tengo un número de registro y quiero validar que eso exista o no exista. No se lo voy a pedir al usuario, por eso me llega por parámetro. Bien, el método muestra, pues lo que hace es mostrarme por los atributos por la pantalla, más o menos bonito. El equals, ¿vale? Me dice cuando dos libros son iguales. Yo digo que dos libros son iguales cuando su número de registros son iguales. El toString, bueno, pues me devuelve una cadena para mensaje de error. Y luego, bueno, el incrementa secuencia, que es también un método de la interfaz, lo que hace es sumar 1 al número de secuencia. ¿Vale? Está pensado solamente para cuando yo cargo los datos del fichero. Con socio ocurre exactamente igual. Voy un poco más rápido porque el código es análogo. Tiene también pues los datos del socio, un número de secuencia y bueno, en modo alta me pide todos los datos menos el número de socio, que lo creo igual que creamos el número de secuencia del libro, ¿vale? Y en modo consulta pues lo que pido pues es el número de socio, es decir, que es totalmente igual que el libro. También tiene un constructor por validación en el cual pues le paso por parámetros el modo y el número de socio, ¿vale? Y si el modo de validación no es válido, pues entonces es incorrecto. Vale. El muestra igual me hace exactamente lo mismo que el libro, pero con socio. El equal, pues aquí defino cuando dos socios son iguales, pues dos socios son iguales cuando su número de socios coincide. El toString pues también es una cadena que muestro para el tratamiento de sesiones y el incrementar secuencia pues hace lo mismo que el otro. Fijarse que casi todo el peso se lo llevó lista B. Y bueno, luego tenemos el préstamo, que el código de préstamo pues es un poquito más complicado, pero no por otra cosa, sino que porque tengo que validar una serie de cosas, ya que un préstamo implica un socio y un libro,
Entonces, pues, se vuelve, pues, un poco, el hecho de hacer determinadas validaciones hace que su código sea un poco más complicado. Bien, y también que trabajamos ahora con fecha. Bien, los atributos de la clase son los atributos propios de un préstamo, que es el número de socios al que prestamos, el número de registro del libro que prestamos y la fecha del préstamo. Luego tenemos el número de días que concedemos el préstamo y el atributo devuelto, ¿vale? Que me dice si se ha devuelto el libro o no se ha devuelto. También he añadido pues una constante, ¿eh? La constante de tipo simple date format, ¿vale? Para la fecha, ¿vale? Es bueno definirlo como constante porque si yo más adelante pues quiero cambiar el formato de la fecha, solamente la tengo que cambiar la constante y me sirve para el resto de la clase. Bien, el constructor de préstamo, el préstamo solamente pues, tiene un constructor, aunque es bastante grandecito, pero bueno. El constructor de préstamo pues tiene los parámetros, el modo en el que yo voy a construir, si en modo alta o consulta, le tengo que pasar la lista de libros y la lista de socios. ¿Por qué la lista de libros y por qué la lista de socios? Porque cuando yo voy a hacer un préstamo, creo un préstamo, es decir, lo doy de alta, pues yo le voy a pedir al usuario que me introduzca un socio y un libro. Pues bien, tanto como el socio como el libro, pues deben de pertenecer a nuestro sistema. Esa comprobación, pues la hago utilizando, en el caso de socio, la lista de socios y en el caso del libro, la lista de libros. Aquí podéis comprobar que yo pido un socio por teclado y ahora yo digo que mientras que el socio no exista, esta línea es la línea clave que me hace la validación. Si no existe el socio, vale, que estoy pretendiendo de meter por teclado en mi lista, pues entonces vuelvo a pedirlo. Aquí vemos el uso de el constructor de socios en modo validación, que aquí ahora ya es cuando se entiende bien. ¿Por qué? Pues establecemos el modo validación y ¿cuál es el número de socios que le pasamos? Pues el que nos ha introducido por teclado el usuario, que eso puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Pues bien, pues si existe en nuestra base de datos, pues continúo. Y con el registro del libro, pues hago lo mismo. Pero esta vez con el, eh, la lista de libros. ¿Vale? Mientras no exista un libro, ese libro me lo creo en modo validación con el número de registro que me haya introducido el usuario. ¿Vale? Pues entonces, mientras eso no exista, le voy pidiendo los datos. Bueno, los números de días los establezco a 7, bueno, un valor por defecto. Devuelto lo tengo que poner a falso, ¿vale? Y bueno, estas dos cosas lo realizo tanto si estamos en alta como si estamos en consulta. Para consultar un préstamo, pues también vamos a pedir estas dos cosas. Ahora, si estamos realizando un alta, específicamente un alta, la fecha del préstamo es la fecha actual. Y si no, si lo que estamos haciendo es una consulta, pues lo que tenemos que hacer es pedir la fecha del préstamo que estamos consultando. Para ello, pues bueno, aquí tengo en un do while, lo que hago es pedir una fecha y verificar que es la correcta. Si ustedes os fijáis, aquí ponemos fecha del préstamo y ahora aquí pues tomo la fecha por teclado, ¿vale? Con parse, con el método parse de SDF, pues lo que hace es transformarme esa cadena en una fecha y si la cadena no tiene sentido, pues me lanza la excepción de parse exception. El tratamiento de la sesión consiste en poner OK a false para que me vuelva otra vez a pedir la fecha del préstamo. Tengo que renovar el objeto de la clase teclado bueno, y imprimir un mensaje. Ese sería el constructor. Luego el muestra sería igual, sería mostrar los datos del préstamo y el equals que yo defino cuando son iguales dos objetos, dos préstamos. Dos préstamos son iguales cuando coinciden el registro, cuando coincide el socio. Aquí he cometido un fallo, aquí hay una rata en el código, esto sería el socio.
y cuando son iguales, pues las fechas. Por último, el método devuelve, pues lo que hace es ponerme devuelto a true y bueno, y el método string pues me devuelve una cadena, y el incrementar secuencia pues en este caso pues no tiene sentido, pero tengo que ponerlo ya que estamos implementando una interfaz, ¿vale? Como no tiene sentido, pues sencillamente pues su código lo pongo a blanco. Bueno, por último, pues vamos con la clase biblioteca, que va a ser la clase principal, pero gracias a que hemos creado la clase lista B, pues se nos queda bastante simple y bastante fácil de utilizar, a pesar de tener tantas opciones el menú. ¿M? Pero siempre en programación, siempre os tenéis que hacer la misma pregunta. Cuando veáis que estáis repitiendo lo mismo, el mismo código, os lo veis repitiendo 2 o 3 veces, preguntaros si estáis haciendo algo mal o si podéis simplificarlo de alguna manera. Bien, en la clase biblioteca pues va a tener 3 atributos. Los atributos van a ser 3 listas, la lista con los socios, la lista con los libros y la lista con los préstamos. Son los 3 atributos. Y ahora vamos con el método constructor, que va a ser donde está la lógica principal de mi programa. Pues bueno, me creo primero un array con las diferentes opciones de menú. La clase menú no me paré en el diagrama a explicarla porque es exactamente la misma que la de clases anteriores. La he utilizado, la he copiado y la he pegado en este proyecto. Bien, pongo las diferentes opciones, el alta de libro, alta de socio, baja de libro, baja de socio. ¿Vale? Me va a hacer falta una referencia a préstamo, a un objeto préstamo, y bueno, y un menú. Me creo el menú pasándole las opciones estas por parámetros al menú, y ahora vamos a crearnos pues las diferentes listas. Me creo la lista utilizando el constructor al que se le pasa por parámetros el nombre del fichero. Al crear la lista B, ¿vale? Esto me crea una lista cargándome los datos del fichero de socios.dat, la de libros cargándomelos de libros.dat y la de préstamos de préstamos.dat. Si resulta que no tuviéramos esos ficheros, pues bueno, pues me saldría un mensaje de información y ya está. Y ya pues a crear nuevos elementos de biblioteca. Bien, el bucle, aquí tendremos el bucle principal de la aplicación, que es mientras no se salga del menú, utilizo el método no se sale, pues lo que hago es mostrar el menú, y ahora pues mediante un switch pues estudio a ver cuál es la opción que se ha elegido del menú. Si se ha elegido la opción 1, pues tendré que dar de alta un libro, entonces eso se hace invocando al método alta de la lista libros, y le paso por parámetro un nuevo libro en modo alta. Fijaros que la estrategia que utilicé antes es lo mismo. He engordado lo que sería el código de lista B, y los constructores de libros de socios y de préstamos salieron un poco también complejos, pero gracias a eso eh, se puede utilizar de una manera clara y elegante en el programa principal. Para el alta de socio, pues hago lo mismo. Utilizo el alta sobre socio, y ahora creo un nuevo objeto de tipo socio. Con la baja, pues igual. En la baja de libro, pues llamo al método baja de la lista libro y le paso por parámetro un libro en modo consulta. Creo un libro en modo consulta. Creo un libro en modo consulta, creo un libro en el que solamente me van a pedir la referencia y va a dar de baja este método pues a ese libro con esa referencia. La baja de socios pues exactamente igual. Eh, el 5 sería la consulta, la opción 5 sería la consulta de un libro. Es decir, para ello pues hago uso del método consulta, al cual le paso pues un libro en modo consulta. Y eso pues ya me muestra pues la,
los datos del libro de la referencia. La consulta de socio igual, ¿vale? Llamo al método consulta, que son iguales, porque solamente en verdad tenemos una clase lista B, y en este caso pues le voy a pasar pues un socio en modo consulta. Realizar un préstamo. Para realizar un préstamo, pues hago lo mismo, sería un alta, en verdad, realizar un préstamo es un alta sobre la lista de préstamos. Y en el constructor, pues, utilizo el constructor de préstamo, el único constructor que tiene, en modo alta, y ahora le tengo que pasar mi lista de libros y mi lista de socios. Serían dos listas de lista B, de tipo lista B. La devolución del préstamo es lo que es un poco más complicado porque se sale mm, de lo común, ¿vale? De lo que es común en este ejercicio. Para devolver un préstamo, lo único que tengo que hacer es apañármela para poner el atributo devuelto, ponerlo a true. Bien, eso lo hago pues con dos líneas de código. Es el único caso del switch que empleamos dos líneas de código. En la primera cogemos el préstamo, buscamos el préstamo que queremos devolver. Eso lo hacemos con el método getB. GetB, si os acordáis, devolvía un objeto de la interfaz biblm. ¿Vale? Creamos un préstamo en modo consulta, es decir, que solamente nos pedirá, bueno, nos va a pedir el socio, el nombre del socio, el nombre del libro y la fecha del préstamo. Y ahora le tengo que pasar pues la lista de libros y la lista de socios. Eso me devuelve en P pues el préstamo que yo pretendo devolver, y una vez que lo tengo, pues solamente tengo que aplicarle el método devuelve. La opción 9, lo que teníamos era que hacer un listado con todos los préstamos, pues eso lo hacemos invocando el método listado de la lista de préstamos. Y por último, el 10, la opción 10, pues era almacenar los datos en un fichero, que lo que hacemos es invocar el método guardar datos. Por último, si salimos del menú, pues ya lo que tenemos que hacer pues, es llamar al método guardar datos. Método guardar datos lo que me hace es llamarme al método guarda de socios, método guarda de libros y método guarda de préstamos. Y por último, nuestro programa principal, que lo que hace es crearme un objeto biblioteca. Como veis, pues el código pues sale, sobre todo el código principal, pues sale bastante elegante. Tenemos muchas opciones, pero en cada case de cada opción, en la mayoría de los casos, pues ocupa solamente pues una línea de código. Y en esa línea de código, pues lo resolvemos. Es verdad que está muy anidado, pero bueno, pero sale un código bastante claro. Por último, pasando muy de largo las excepciones, porque son todas iguales, ¿vale? Pues comentar cómo las hemos implementado. Aquí pues tenemos un objeto, todas las excepciones tienen un objeto de tipo elemento de biblioteca, que lo almacenamos en el constructor, y luego a la hora de formar el mensaje de error, pues pongo el. Aquí os acordáis de la clase toString que implementa tanto libro como socio como préstamo, que dije que era un mensajito relacionado con el error. Eso es para que salga el libro ya está de alta, o el préstamo ya está de alta, o el socio ya está dado de alta, así sucesivamente, para que sea personalizado a cada objeto. Esto también es polimorfismo, uso de polimorfismo. Y ya está.